Amados hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Damos gracias a Dios por estar en este domingo especial y vamos a empezar este tema, vamos a empezar este culto de una manera reverente delante de Dios y vamos a comenzar con una palabra de oración. Oramos, Señor. Soberano Señor, te damos la gloria, la honra y la alabanza por este día, por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás en nuestras vidas. Te rogamos que la unción de tu Espíritu Santo sea llenando este lugar en nuestras vidas. Señor, a nuestros hermanos que se están conectando, Padre amado, bendícelos grande y poderosamente, a cada uno de ellos. Que podamos juntos alabarte, glorificarte, exaltarte y poner delante del altar, Señor, nuestras peticiones. Gracias por lo que tú estás haciendo, Señor. Y gracias por nuestros hermanos. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, para dar lectura a los versículos del 5 al 15. Mateo capítulo 6, del 5 al 15. Y dice así la palabra de Dios. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres, por cuanto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Y el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. Miren, hermanos, este texto bíblico nos habla de Jesús y la oración. Y el tema de hoy lo estamos titulando ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena orar? Amado hermano, amados hermanos, orar es hablar con Dios. Cuando usted ora, está hablando con nuestro Padre Celestial y le está pidiendo lo que usted anhela, lo que usted desea, ya sea las circunstancias que esté atravesando, problemas, situaciones. Hoy en día lo que estamos atravesando, tenemos que hablar y tenemos que orar con nuestro Padre Celestial, pedirle. Entonces, habrá muchas personas que dirán: pastor, yo estoy orando, tengo orando mucho tiempo y Dios no responde. Habrá situaciones difíciles y el enemigo tratará de ponernos allí las cosas que no son reales, porque Dios, la pregunta es, ¿vale la pena orar? Quizás usted me dirá: pastor, yo tengo años orando, yo estoy orando por mi familia, pastor, yo estoy orando por mis hijos, pastor, yo estoy orando por mi esposo, yo estoy orando por mi esposa, pastor, y yo no veo, pastor. Hermano, aquí hay cosas interesantes que usted debe entender. ¿Por qué vale la pena orar? Jamás dejemos de orar. El apóstol Pablo dice que debemos orar sin cesar. Esto implica que debemos estar orando mañana, tarde y noche, y si es posible madrugada, porque Dios sí nos escucha. La gran realidad es esta, que Dios responde en el tiempo de Él. No es en nuestro tiempo, no es en nuestro momento, no es cuando nosotros queremos, es cuando Dios cree que es conveniente para nuestra vida. Quiero ponerle en esta mañana 3 puntos especiales para que usted entienda que sí vale la pena orar. En primer lugar, vale la pena orar para que Dios escuche nuestras oraciones. Debemos estar acepto ante Él. Debemos estar
con olor grato, con olor fragante delante de Él. Porque si no estamos aceptos delante de Él, bueno, el Señor va a escuchar nuestras oraciones, pero no va a responder. Veamos el libro de Job en el Antiguo Testamento, lo que dice el patriarca Job. Job, capítulo 42, versículo 9. Mire lo que dice aquí el patriarca Job. Job, capítulo 42. Permítame leer desde el versículo 7 para entender esta porción. Y dice: y aconteció que después que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temanita: mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job, y ofreced holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros, porque de cierto a él entenderé, para no trataros afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud, como mi siervo Job. Y fueron pues Elifaz temanita, Bildad suita y Sofar maanatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Miren, hermanos, usted conoce la historia de Job, un hombre probado, un hombre íntegro, un hombre que tenía cualidades excepcionales, fiel, temeroso, apartado de todo mal, un hombre conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que Dios anhelaba y anhela por cada uno de nosotros. Pero aquí vemos también a unos amigos de Job que están allí hablando mal de Dios. Y Dios ve el corazón de Job y le dice, mira, ora por estos siervos. Y aquí entra el versículo 9, dice aquí, fueron pues Elifaz, temanita, Bildad, suita y Sofar manatita, e hicieron como Jehová les dijo, y Jehová aceptó la oración de Job. Si nosotros oramos de acuerdo a lo que Dios nos está escudriñando, debemos primero estar aceptos ante Él para que esta oración sea contestada. El libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos número 34 y 35, es lo que dice. Hechos 10, 34 y 35. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículos 34 y 35. Dice así. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que teme y hace justicia. Aquí estamos viendo cómo Pedro está agradando a Dios y Pedro está orando y Pedro está recibiendo, y dice aquí el versículo número 34. Entonces Pedro, abriendo la boca, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, no es que Dios va a escuchar solamente a sus siervos, no es que Dios va a escuchar solamente a un líder, no, Dios nos escucha a todos, pero debemos estar aceptos delante de Él. Y el versículo 35 dice, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Y hablamos la semana pasada sobre el temor a Dios, que el temor a Dios empieza con el principio de la sabiduría, la reverencia, el respeto a Dios. Si nosotros hacemos eso, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Para que Dios escuche nuestras oraciones, debemos primero perdonar y perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces tenemos un sentido de culpa
que no queremos perdonarnos o perdonar a aquellos que nos han ofendido. Para que Dios escuche nuestras oraciones, entonces debemos perdonar. Mateo capítulo 6, versículos del 5, versículos del Mateo capítulo 6, versículos 12 al 15. Dice así, Mateo 6, 12. Y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestros padres celestiales. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Es decir, entonces el Señor nos está hablando aquí que para que Dios escuche nuestras oraciones debemos perdonar. Y a veces estamos con un resentimiento, con un rencor, guardando allí por no perdonar. Alguien nos hizo alguna situación que no nos agradó y tenemos resentimiento, tenemos rencor. Alguien nos habló o alguien habló y dijo esto o aquello y no queremos perdonar. O hizo una actitud que no nos agradó y nos afecta y lo vemos indiferente y no perdonamos y no queremos perdonar. Y aquí el Señor nos está diciendo que Dios escucha nuestras oraciones, pero que primero debemos perdonar y perdonar. A veces tenemos un sentido y queremos nosotros perdonarnos. Nosotros tenemos aquí una particularidad especial. Alguien nos afectó, alguien nos hizo daño, alguien dijo algo en contra de nosotros y nosotros nos sentimos allí aludidos y no queremos perdonar y no estamos queriendo perdonar. En tercer lugar, para que Dios escuche nuestras oraciones, debemos cambiar. Escúcheme esto, amado hermano, amada hermana. Para que Dios escuche nuestras oraciones, debemos cambiar nuestra manera de vivir, nuestra actitud, nuestro obrar diario y a cada momento. Para que Dios escuche nuestras oraciones, debemos entonces cambiar nuestra manera de vivir, nuestra manera de actuar y nuestra manera de obrar. Vamos al libro de Proverbios 4 y a leer versículos del 4 al 6. Proverbios 4, del 4 al 6. Dice así. Y él me enseñaba, Proverbios 4:4, y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides ni te apartes de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará. Mire, amado hermano, amada hermana, lo que está diciendo el proverbista, el sabio Salomón. El sabio Salomón está diciéndonos una gran verdad en la cual nosotros tenemos también que formar parte. Cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra manera de vivir, cambiar nuestra manera de pensar, cambiar nuestra manera de obrar, cambiar nuestra manera de hablar. Tenemos que cambiar todo aquello que el enemigo está queriendo meterlo en nuestras vidas para no recibir la bendición. Permítanme volver a explicar este pasaje. Dice, y él me enseñaba, está hablando el sabio Salomón. ¿Quién le enseñaba al sabio Salomón? Su padre, el rey David. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Adquiere sabiduría, adquiere inteligencia. No te olvides de apartarte de las razones de mi boca. No las dejes y ella te guardará. Ámala y te conservará.
Sin lugar a dudas, Salomón estaba escuchando la voz de Dios a través de esto. Y Dios le estaba hablando que él tenía que retener, que él tenía que cambiar de actitud, tenía que cambiar de forma de vivir, tenía que hacer la voluntad de Dios. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículos 16 y 17, dice así. Primer libro de Pedro, capítulo 1, versículo 15, 16 en adelante, dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. En una ocasión, un hermano me decía: pastor, no podemos ser santos, no podemos, porque van a venir ciertas circunstancias, razones, motivos que nos van a sacar de casilla y no podemos la santidad guardarla, porque siempre va a haber algo allí, nos va a salir de nuestros labios una palabrota o algo por el estilo, o vamos a querer explotar, vamos a querer hacer algo que no es santo. ¿Cómo podemos llegar a ser santos? Bueno, hermano, aquí el apóstol Pedro nos está diciendo de una manera muy especial. Versículo 14 de primera de Pedro 1, 14 dice lo siguiente: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santo porque yo soy santo. En toda nuestra manera de vivir. Si bien es cierto, nosotros no podemos cambiar nuestro temperamento, nuestra manera de obrar, nuestra manera de actuar. Sí, no lo podemos cambiar, porque está ahí, pero el Señor sí puede. Dios sí puede. Si usted se acerca a Él, le dice: Señor, cámbiame esto que tienes que cambiar. Renuévame lo que tienes que renovarme. Transfórmame lo que tienes que transformarme. Y Él lo hará. Y vuelvo a repetir el versículo 14. Préstele atención a este versículo 14, amado hermano, amada hermana. Como hijos obedientes. Si usted es un hijo de Dios, si usted es una hija de Dios, entonces usted tiene que ser obediente a la palabra de Dios. Y dice claramente aquí: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes ignorábamos esta palabra. Antes ignorábamos lo que Dios tenía para nuestra vida. Antes ignorábamos cómo la bendición se nos estaba yendo a nuestras manos. Pero ahora ya no. Y si ahora tenemos esta palabra, entonces tenemos que ponerla en práctica. Entonces, hermano, regresamos a nuestro texto y nuestra pregunta del tema de hoy. ¿Vale la pena orar? ¿Vale la pena orar? Sí, vale la pena orar, hermano. ¿Que vamos a encontrar obstáculos? Vamos a encontrar obstáculos. Y entre los obstáculos que están allí impidiendo que nuestras oraciones sean contestadas, ya las hemos explicado. En primer lugar, debemos tener nuestras oraciones, debemos de estar acepto delante de Dios. ¿Qué significa ser acepto? Estar en comunión con Dios, estar en contacto con Él, estar en plena relación con Él. ¿Y cuándo cortamos esa relación? ¿Cuándo cortamos ese estar en contacto? Cuando tenemos discordia, cuando tenemos discusiones, cuando tenemos desaveniencia, cuando tenemos amarguras, cuando tenemos resentimiento, cuando tenemos algo en contra de alguien y está impidiendo que Dios escuche nuestras oraciones. Cuando nosotros no perdonamos, usted tiene un resentimiento con alguien y no le agrada, no le voy a perdonar. Usted le dice a su esposo, a su esposa: mira,
lo que me hiciste no te lo perdono nunca, no te lo voy a perdonar. Si usted no perdona, Dios no va a escuchar su oración. Dios no va a recibir su oración. Hay que estar acepto delante de Dios. Hay que perdonar y también debemos nosotros cambiar nuestra actitud y nuestra manera de vivir. Debemos cambiar nuestros pensamientos. Debemos cambiar todo nuestro existir de una manera clara y eficaz. Debemos ver qué es lo que está haciendo, está impidiendo que Dios escuche nuestras oraciones. Vamos a ver unos ejemplos rápidamente de oraciones que fueron contestadas. Y usted me va a decir, pastor, esos eran siervos de Dios, esos eran, hombre, ¿y usted quién es? ¿Acaso usted no es una hija de Dios? ¿Acaso usted no es un hijo de Dios? ¿Acaso usted no es escogido? La Biblia nos dice que somos pueblo escogido por Dios, linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y si somos eso, entonces, ¿qué está pasando? ¿Vale la pena orar? Sí, vale la pena orar. Veamos este texto bíblico. Éxodo capítulo 15, en el Antiguo Testamento. Éxodo 15, los versículos 24 y 25, dice así. Permítame leer desde los versículos 22 para que usted entienda esto. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Y Moisés clamó a Jehová y Jehová le mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas y allí los probó. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oídos a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Y llegaron a Elim, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmeras, y acamparon allí junto a las aguas. Mire, hermanos, la oración de Moisés. Había una agua que no se podía beber, amarga. Mire, en estos tiempos estamos pasando situaciones difíciles. Estamos tomando agua amarga por las deudas, por la situación económica, por la falta de trabajo. Conversaba con un hermano ayer y me decía, pastor, me llegó una notificación de mi trabajo y me daban el despido por 25 años de trabajo y solamente me dieron $900. Pastor, yo tengo que pagar casa, tengo que pagar el estudio de mis hijos, el alimento. Pastor, yo le decía, mira, amado hermano, Dios hace las cosas perfectas. Pueden haber situaciones adversas en nuestra vida. Pueden haber situaciones como estas. Pero regresemos a la palabra. Regresemos a lo que el Señor dice. El apóstol Pablo nos dice en una porción bíblica lo siguiente. ¿Quién nos separará del amor de Dios? ¿Quién nos separará del amor en Cristo? Tribulación, hambre, necesidad, angustia, persecución. ¿Quién nos separará del amor de Dios? Pablo mismo dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, si bien es cierto, a lo mejor usted me dirá, pastor, usted no está pasando lo que yo estoy pasando. Sí, hermano, pero usted no está pasando lo que yo estoy pasando.
Usted está en su casa cómodamente. Usted tiene los alimentos y alguna vez se ha preguntado, ¿y el pastor? ¿Y el pastor estará recibiendo sus alimentos? ¿Estará? ¿Y se ha puesto a preguntar? ¿Se ha preguntado alguna vez, algún momento? Hermanos, Dios es fiel y Dios es único. Él hace las cosas de lo imposible posible. David dijo esta realidad. Salomón, su hijo, dice: joven fui y he envejecido, y no he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y esa palabra nos anima, le debería de animar a usted. Porque si usted es un hijo de Dios, usted es un escogido, usted es una hija de Dios, tenga esta palabra presente. No he visto un justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Veamos otro texto bíblico de oraciones contestadas. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 27. Primer libro de Samuel, capítulo 1. Mire lo que dice. Primer libro de Samuel 1:27. Dice así el Señor. Primer libro de Samuel 1:27. Se me perdió Samuel en mi Biblia. Dice así. Dice aquí Samuel 1:27. Cuando el Señor está hablando, nos está diciendo una gran verdad en esta porción bíblica. Primer libro de Samuel 1:27. Dice así. Ya. Primer libro de Samuel 1:17. Dice: y Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. ¿Qué petición era la que tenía aquí Ana? Recordemos quién fue Ana. Ana, la madre de Samuel. Ana era estéril. Ana no podía tener niños y era una mujer adulta. Pero sin embargo, oró a Dios. Iba todos los días a la casa del Señor a orar y pedía, le rogaba, hasta que un día Elí la encuentra y le dice, le ve que está hablando entre labios y le dice: mujer, ¿estás ebria? Y ella le dice: no, mi señor, estoy pidiéndole a mi Dios que me dé un hijo. Y Dios le concedió ese hijo. Y ella le dijo: si tú me das un hijo, te lo concedo, te lo doy a ti, Señor. Y ella lo hizo. Dios escucha nuestras oraciones, pero Dios también está viendo nuestro corazón. Y Dios está viendo nuestra actitud, cómo estamos delante de Él. Veamos el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Primer libro de Reyes 9. Permítame leer los primeros versículos para que usted entienda este pasaje. Cuando Salomón hubo acabado la obra de la casa de Jehová y la casa real y todo lo que Salomón quiso hacer, Jehová apareció a Salomón la segunda vez como le había aparecido en Gabaón. Y le dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa
que tú has edificado, para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. En ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Salomón había orado y estaba orando de una manera especial y Dios le respondió. Veamos otra cita bíblica. Lucas capítulo 1, versículo 13, Nuevo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas. Capítulo 1. Aquí estamos viendo el caso de Zacarías y de su esposa Elizabeth. Lucas capítulo 1, versículo 13. Dice así. Permíteme leer desde el 11. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrevino temor. Pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará un hijo, a luz un hijo, y llamará su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría. Muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. La oración de Zacarías, y le recuerdo, amado hermano, amada hermana, Zacarías era un adulto, Zacarías ya era un anciano, Elizabeth lo mismo, pero sin embargo anhelaban delante de Dios tener una familia, tener un hijo, y Dios escuchó su oración. Por último, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4. Hechos 4:31. Dice así. Hechos, capítulo 4, versículos, permítame leer desde el versículo número 28. Hechos 4:28. Para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Permítame leer el versículo 31 una vez más para que usted entienda. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. La iglesia primitiva, la iglesia que el Señor formó a través de sus discípulos, oraba. Y eso es lo que tiene que hacer nuestra iglesia, orar. Y Dios va a escuchar nuestras oraciones. Si nos unimos en oración, si nos postramos delante de Dios, Dios va a escuchar nuestras oraciones. Anhelamos tener nuestra iglesia propia. Anhelamos tener nuestro propio edificio. Comencemos a orar. Comencemos a orar y comencemos a orar. Y comencemos a diezmar, comencemos a orar y también a ofrendar. Porque la fe sin obras es muerta. Que nos unamos a orar. Ahora que estamos transmitiendo estos mensajes, no podemos asistir a la iglesia todavía, pero llegará el tiempo. Pero quiero formar en esta semana, la próxima, si Dios permite, un culto de oración. Asimismo, para poder entrar a la presencia de Dios y componer delante de su altar nuestras peticiones. La suya, las mías, la de la iglesia. Termino este mensaje diciéndoles, amados hermanos, y preguntándole allí donde usted está, ¿vale la pena orar?
¿Vale la pena seguir orando? Sí, vale la pena seguir orando. No cese de orar. Jamás deje de orar. Pablo dice, orad sin cesar. Daniel oraba 3 veces al día. ¿Cuántas veces ora usted al día? ¿Está usted orando conforme a las peticiones, conforme al corazón de Dios? ¿Usted, sus oraciones están siendo aceptas delante de Él? ¿Sus oraciones están siendo perdonadas? ¿Usted ha perdonado? ¿Sus oraciones están siendo con actitud cambiante? ¿Ha cambiado su manera de obrar? ¿Ha cambiado su manera de pensar? Cuando usted comience a hacer todo esto, estoy conforme, estoy seguro que Dios escuchará nuestras oraciones, sus oraciones. Que Dios tenga misericordia de nosotros y que Dios nos ayude a entender su palabra y a ponerla en práctica. Jamás deje de orar. Nunca piense y nunca diga, es que ya tengo 5 años, 10 años, 20 años, 15 años, 30 años orando y Dios no me responde. Es en el tiempo de Dios. No es en su tiempo, es en el tiempo de Dios. Y es en la disposición suya. ¿Cómo está su corazón? ¿Ha perdonado? ¿Usted está acepto delante de Dios? ¿O ha cambiado su actitud? Si usted ha hecho todo esto, entonces converse con Dios y dígale, Señor, aquí estoy. Escucha mis oraciones. Si Dios escuchó a Moisés, a Ana, a Salomón, a Zacarías y a la iglesia primitiva, ¿por qué no va a escuchar a usted? Que Dios bendiga sus vidas. Que Dios haga la obra perfecta en su vida. Y que conforme a su bondad, Él nos responda en nuestras oraciones. Amén.